En la Semana de la Transparencia organizada por el Senado de la República, Visión Legislativa presenta Calidad de Transparencia Legislativa, Procedimiento de Acceso. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece un procedimiento para que las personas soliciten información y prevé los diversos resultados de esta solicitud. De los 10 resultados posibles, solo en 4 el solicitante logra obtener la información de interés y en el 75% de estos casos, esto sucede después de invertir tiempo en el desahogo del recurso de revisión correspondiente. En una encuesta realizada por Parametría, el 86% de los mexicanos no saben cómo hacer una solicitud de información. Parece que el sistema político en su conjunto está empeñado en mantener un nicho de opacidad tal que le permita preservar su zona de confort. Desde las organizaciones de la sociedad civil, Visión Legislativa y Animal Político nos hemos propuesto empujarlos de esta posición contraria a la rendición de cuentas y promover el debate en favor de la transparencia. Solicitudes de información al Congreso. Tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, se realizó un ejercicio para establecer la calidad de sus respuestas. Se realizaron solicitudes en los temas de manejo de recursos presupuestales, votaciones en las sesiones de las comisiones y sobre las reglas de funcionamiento de los grupos parlamentarios. Manejo de recursos. Se solicitó el listado de contratos, honorarios, procedimientos de licitación, de adjudicación directa, publicaciones, ediciones, estudios, asesorías, servicios especializados, monitoreo y consultoría realizados en la 62 legislatura. La información debería indicar el órgano de cada Cámara o la unidad responsable de la contratación, Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, comisiones, comités, grupos parlamentarios, Secretaría General, etc. La respuesta a la solicitud debería incluir fecha de firma, vigencia del contrato, beneficiario, monto bruto y neto, objeto del contrato, entregables y fecha de término. Votaciones en comisiones. En esta solicitud se requirió el listado de asistencia y votaciones con detalle de nombre del legislador, sentido del voto, asunto debatido y fecha. La información debía incluir el sistema de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités, así como Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y sesiones plenarias de los grupos parlamentarios. Reglas de grupos parlamentarios. Se solicitó el texto de las reglas internas de funcionamiento de los grupos parlamentarios de las 61 y 62 legislaturas. En estricto sentido, esta información debe estar publicada de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, pero la información no se encuentra en los portales de Internet de ninguna de las dos cámaras. Resultados. Para la Cámara de Diputados, en uso de recursos. En la respuesta que entregó la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solo el área de comunicación social otorgó la información con el detalle que se solicitó. Dado que de 10 áreas solo respondió una, en una escala de 1 a 10 le correspondería una calificación de 1. Permanecen en la opacidad los contratos realizados por las comisiones y los grupos parlamentarios. De las primeras respondieron que no cuentan con información y de los grupos parlamentarios refiere que no fueron consultados, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 47 de su reglamento. Seguros. La mitad del monto de los contratos revisados se dedica a seguros. El 77% del monto por seguros se asigna directamente a protección de inmuebles, seguido por gastos médicos, de vida y de autos. Es decir, en total, 4 de cada 10 pesos es para seguro de inmuebles a cargo de AXA Seguros. Fotocopiado. Al revisar las tablas de información pública de contratos, detectamos casos que tienen un rango de diferencia en el monto entre 2 y 5.5 millones de pesos en servicio de fotocopiado e impresión. Es sorprendente encontrar este nivel de gastos cuando debe haber un compromiso claro y serio por impulsar un gobierno digital y procurar un uso racional de los recursos públicos. De continuar el nivel de gasto, en esta legislatura, solo en fotocopias, podrían erogarse 24 millones de pesos. ¿En un mundo digital este gasto se justifica? Votaciones en comisiones.
A pesar de la existencia de un sistema electrónico de votación para el Pleno, las comisiones legislativas son órganos especializados que no dejan rastro del trabajo realizado en ellas, al nivel de detalle que se demanda. La respuesta sobre el sentido de las votaciones fue que se encuentran en un vínculo electrónico, mismo que remite a información de actas de comisiones de 1997. Recomendaciones. Vincular los textos de los contratos que realicen como parte del listado que puede consultarse en línea. Que los grupos parlamentarios, comisiones y comités cumplan estrictamente con lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y publiquen los contratos celebrados con la especificidad de la información que se requiere. En términos de máxima publicidad, que den respuesta exhaustiva y puntual a las solicitudes de información que formulen las personas sin dejar vacíos. La información de los contratos debe asentarse en formatos de datos abiertos que permitan una consulta sencilla y puedan ser manejados en diversos programas de cómputo. La Cámara de Diputados se compromete a cumplir con plazos y acciones concretas la declaración de Parlamento abierto, incluyendo participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y medios de comunicación. Resultados: Senado de la República. Uso de recursos. En la respuesta del Senado respecto a los resultados utilizados en contratos, refirió haber gastado 30 millones de pesos de septiembre del 2012 a julio del 2013, cuando en realidad utilizó 301 millones solo durante el primer semestre del 2013. Al reportar solo la décima parte de los recursos comprometidos en contratos, la confiabilidad de la información recibida obtendría 1 de calificación en una escala del 1 al 10. De acuerdo con esta información, 6 de cada 10 pesos se usaron en cómputo, el 20% en publicidad y el 10% en edición de libros. $300 millones, no 30. Mantenimiento y seguridad representan 40% del gasto. En el sitio público de contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, se reporta un gasto de 301 millones de pesos. En mantenimiento se gasta el 25% del total, a pesar de que la sede es nueva. Papelería y seguros de vida. En el Senado se gasta aproximadamente el mismo monto en papelería que en seguros de vida, lo que nos hace pensar en dos posibilidades. ¿El gasto en papelería es excesivo o el gasto en seguros de vida es adecuado? Cada quien tendrá su opinión. Votaciones en comisiones. La respuesta del Senado es que no existe un registro de votaciones de senadores en comisiones. A diferencia de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara Alta no obliga a las comisiones a registrar ni dejar asentado en documentos el sentido de sus votaciones. En este caso, la respuesta es legalmente adecuada, pero existe una laguna de transparencia que se podría subsanar. Recomendaciones. Incluir los contratos firmados por grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones y comités. En el caso de contratos para la realización de estudios, investigaciones, libros o folletos, hacer públicos los productos entregados para que puedan ser consultados en línea. Elaborar una base de datos de todos los contratos en formatos de datos abiertos para poder realizar búsquedas específicas. Anexar el texto completo de los contratos. Homologar las normas en materia de transparencia entre ambas cámaras del Congreso de la Unión.